Buenas noches, todos los que nos están viendo. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Hoy les traemos al teólogo de México que le va a dar una enseñanza aquí a Luis Toro, que vamos a ver parte del video, donde aquí le vamos a hablar conforme lo que dice Luis Toro, que María no tuvo hijos. Aquí le vamos a decir conforme a la Biblia. Aquí les presentamos al teólogo de México. Dios les bendiga en esta hora, católicos. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. En esta noche vamos a sacar las mentiras y las fábulas de Luis Toro. Como siempre, le siguen mintiendo a ustedes, católicos. Sí, amén. Hoy vamos a ver el video que dice que María no tuvo más hijos, pero la Biblia no dice eso. Y él siempre saca donde dice que diga que son hijos de María. Imagínate la ignorancia tan tremenda que tiene Luis Toro, ¿sí? Y les comparto a ustedes, pero ustedes porque han querido, católicos. Vamos a ver el video desde el principio para que vean cómo le hacen preguntas a Luis Toro. María. Entonces me gustaría que me explicara un poco sobre eso, sobre los hijos de María, si en la Biblia está que sí hay hijos de María o solamente es suposiciones de ellos. Muy bien. En la Biblia no aparece que María tuvo más hijos. No lo aparece en la Biblia. Pero los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos. Y eso no es correcto, porque eso contradice lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los hermanos separados toman la cita de San Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, versículo del 31 en adelante. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esta es la cita con que los evangélicos hacen temblar al católico. Y el católico dice: oh, sí es verdad, María tuvo más hijos. O aquí nos dice que María tuvo más hijos. Aquí no nos dice. Aquí dice que Jesús tuvo más. Ya vieron, dice que ahí no dice que María tuvo más hijos. Que ahí no dice. Pero si tú te pones a ver, dice: llegó la madre de Jesús y sus hermanos de sangre, ¿sí? Hermanos por parte de María. Pero Luis Toro, como no sabe nada de Biblia y no sabe nada de Cristo, claro que ustedes los envuelve a decir: es que ahí no dicen que eran hijos de María, dice que son hermanos de Jesús. Entonces a ustedes los envuelven como él quiere, no como dice la Escritura, porque la Escritura es clara. Y ahí lo acaban de leer, que dice que llegó María, su madre y sus hermanos. Te lo dice claramente la Escritura, el versículo. Ya que no lo quieras ver, católico, ya es otra cosa, ¿sí? Pero la Biblia es clara cuando dice que llegó la madre de Jesús, María y sus hermanos. Y mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 55. Te vas a dar cuenta lo que dice la Escritura. No sé si tú le haces más caso a Luis Toro o a la Escritura, pero si estás buscando a Cristo es porque tú sabes que la Biblia es la que hace que el hombre escuche verdad de Cristo, la Biblia, porque el hombre se equivoca, pero la Biblia nunca. Mira lo que dice Mateo 13:55. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero?
¿no se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí dice los nombres de los hermanos de Jesús. ¿Sí? Los nombres. Te lo dice claramente la Escritura. Este no es el hijo del carpintero. No es su madre María y sus hermanos. Y no tenía tan solo hermanos, tenía hermanas también. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Escuchen, católicos. Mateo 13:56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Sus hermanas. Sus hermanas. Pero Luis Toro siempre va a involucrar que no tuvo más hermanos, que no, Jesús tuvo hermanos, pero no los tuvo María. Pero que Jesús tuvo hermanos. Entonces, ¿cómo Luis Toro te puede explicar eso? Que dice que este no es el hijo del carpintero, y no es su madre María, y sus hermanos, y sus hermanas, para que tú veas, católico, es que tú no lees Biblia, católico, y tú no la lees así detenidamente, para que Dios te ayude a ver la verdad. No, le crees a Luis Toro. Luis Toro dice que no tuvo más hermanos, no tuvo más hermanos. No tuvo más hijos María, no tuvo hijos María, más que Jesús. Y tú le crees eso, porque así te lo ha enseñado Luis Toro. Pero si tú lees la escritura te lo dice claramente y aquí te lo está diciendo. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran las hijas las hermanas de Jesús? Te lo dice claramente. Y vamos a seguir viendo el video para que tú veas lo que sigue diciendo Luis Toro, puras mentiras. Pero vamos a seguir viendo el video. Hermano. Y lo más lindo es que el mismo evangelista pone en labios de Jesús la explicación de qué significa hermano de Jesús. Versículo 34. Mirando a los que estaban sentados, a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos. Sigan. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esa es la explicación teológica de la palabra hermanos de Jesús en las Sagradas Escrituras. Explicado por el mismo Maestro. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En aquel tiempo a los parientes se les llamaba hermano. En aquel tiempo a los mismos grupos se les llamaba hermano. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. San Pablo va a decir, la Biblia va a decir que San Pedro tenía muchos hermanos. Y ustedes van a ver si San Pedro tenía una mamá que parió a todos esos hermanos. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro. Miren qué tan ignorante es Luis Toro, Le brota como no tiene ni idea de la ignorancia. Que cómo la mamá de Pedro pudo tener tantos. ¿Hasta dónde llega su ignorancia? La verdad es bien ignorante. Que ustedes lo defiendan, católico, ya es otra cosa, pero nosotros siempre le vamos a decir que es bien ignorante Luis Toro, porque no sabe. Son hermanos de la fe. Que no sabe qué son hermanos de la fe y hermanos de Jesús. No sabe él. Él no sabe distinguir, él todo lo junta. ¿Sí? Todo lo junta. Y se hace pelotas y bolas él mismo. Y ya se lo explica como le viene a su mente. Pero no como lo dice la Escritura. Mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 5. Ahí te va a decir la Escritura algo importante, católico, para tu vida, para la vida de tus familiares, para la vida de ustedes, para que sean prósperos en esta vida. Mira lo que dice. Libro de San Juan, capítulo 7, verso 5.
San Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en Jesús. Ni aún sus hermanos. Pero no dice hermanos de la fe. Hermanos carnales. No creían en Jesús. Ni aún sus hermanos, dice, creían en él. Ni aún sus hermanos. Ahí dice sus hermanos. Pero Luis Toro siempre quiere sacar de acá, que por acá Pablo, Pedro, decían hermanos. Pero eran hermanos de la fe. Y acá eran hermanos carnales de Jesús de Nazaret. No eran hermanos de la fe. Eran carnales. ¿Sí? Pero Luis Toro, como no sabe Biblia, nada más dice que tuvo a Jesús y ahí se acabó el asunto. Él piensa que vivió en aquella época para que él afirme que nada más María tuvo a Jesús. Él afirma, pero la Escritura no dice eso. Y yo le creo a la Escritura, no al mentiroso de Luis Toro. ¿Sí? Yo le creo a la palabra del Señor, no a lo que dice el sacerdote de Luis Toro. Porque Luis Toro siempre les ha mentido toda la vida y les va a seguir mintiendo. Hasta que ustedes no lean la Escritura y digan, ¿sabe qué? Sí, es cierto, dice que sus hermanos no le creían. Y acá me dice que iba María, su madre y sus hermanos. Y dice los nombres de sus hermanos. Dice que tenía hermanas también. No sé que tú le creas más a Luis Toro que a la misma Escritura. Te estamos dando los versículos donde dice claramente que tuvo hermanos y hermanas. Y te lo dice la Escritura, no te lo estoy diciendo yo. Te lo dice claramente la Escritura. Para que tú le creas a Luis Toro en las mentiras, ya queda en ti. Pero si tú le creas a la palabra del Señor, va a ser de bendición para tus hijos y para ti. Pero ya queda en ti, católico, si tú crees que María nada más tuvo a Jesús. Pero la Biblia no me dice eso. Si hubiera un versículo donde diga, María nada más tuvo a Jesús, Jesús fue su único hijo, te lo creo. Pero que lo dijera la Escritura, no que me lo diga este mentiroso de Luis Toro. A él no le creo nada, le creo a la Escritura. Porque el hombre falla, pero el que no falla es Cristo. Para eso dejó la Escritura, católico, para que el hombre conozca la verdad y no viva en las mentiras de estos hombres perversos que andan hablando puras herejías, puras mentiras, para que la gente siga ahí esclavizada a las mentiras, ¿sí? Pero ya queda en ti, católico, si tú quieres salir de esa secta católica romana, diabólica, a venir a la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, católico, y dale like, suscríbete, que es para bien para ustedes. Dios te bendiga, católico. Bueno, escucharon aquí al teólogo de México que les dijo la verdad, conforme a la Biblia, ¿verdad? Que Luis Toro los engaña, porque son mentiras de él, que haciendo creer que María ya no tuvo hijos, cuando María sí tuvo hijos y hermanos. Sí, estamos conociendo la verdad del catolicismo. Que Dios los bendiga.